Muy buen día, mi nombre es Israel Suárez, bienvenidos a su canal Apologética Netzarita. En un video pasado hablamos acerca de lo que el Talmud habla acerca de la figura del Mesías. En ese video evidenciamos los escritos horrendos y las fábulas que el Talmud habla acerca de nuestro Mesías Yeshua y las refutamos conforme a los evangelios. El día de hoy vamos a hablar acerca de la Torá oral. ¿Alguna vez te has preguntado si la religión judía rabínica que hoy vemos es la misma fe que se practicaba en tiempos bíblicos, es decir, en tiempos de Moisés o en tiempos de los profetas? Durante los últimos 2000 años, el término común de observante de la Torá con respecto a la Torá y los mandamientos no ha significado realmente lo que la mayoría de las personas piensan que significa, ya que giran alrededor del templo, del tabernáculo, el sacerdocio, el altar y el corazón de todo, que es el sacrificar ofrendas para expiar nuestros pecados. Todo esto ha dejado de existir desde la destrucción del templo hace 2000 años. Hoy la expresión observador de la Torá representa a las personas que siguen las reglas rabínicas. Ya casi no hay conexión con Moisés y sus mandamientos originales. A decir verdad, los rabinos han jugado el esquema más sofisticado en la nación de Israel. Ellos hacen pensar que las reglas y tradiciones rabínicas que fueron inventadas por ellos son de hecho la ley de Moisés. En los próximos minutos les demostraremos que la ley de Moisés y la ley rabínica no tienen nada que ver entre sí y que la ley oral nunca fue dada por el Eterno en el Sinaí, pero que no es nada más que una leyenda urbana. Durante los tiempos bíblicos en Yom Kippur, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año y sacrificaba una ofrenda. Primero tenía que hacer una ofrenda por sí mismo y luego una cabra para expiar los pecados de la nación. El pueblo de Israel ayunaría en solidaridad. El ayuno fue un gesto marginal y simbólico y no tenía la intención de expiar los pecados de la nación durante todo el año. Según la tradición, cuando Yom Kippur llega a su fin, la nación esperaba el sello oficial, una aprobación oficial del Eterno de que había aceptado el sacrificio y que los pecados de la nación habían sido absueltos. ¿Cuál fue esa aprobación? Una cuerda roja colgada en el templo, un hilo escarlata se volvió blanco. Así fue como el sumo sacerdote y toda la nación sabía que el Eterno había aceptado el sacrificio de Yom Kippur. La gente bailaba, celebraba y se alegraba porque sus pecados habían sido borrados y absueltos otro año. De hecho, el Talmud babilónico en el Tratado de Yoma 39, en la edición Adin Steinsland, dice lo siguiente. La Gemara, los sabios describen lo siguiente. Durante el mandato de Shimon Tzadik, la suerte de Dios siempre surgió en la mano derecha del sumo sacerdote. Después de su muerte ocurrió solo ocasionalmente, pero durante los 40 años anteriores a la destrucción del templo, la suerte de Dios no surgió en la mano derecha del sumo sacerdote. Así también, la tira de lana carmesí que estaba atada a la cabeza de la cabra que se envió a Azazel no se volvió blanca, y la lámpara más occidental del candelabro no se encendió continuamente. Y las puertas del santuario se abrieron solas como señal de que pronto serían abiertas por los enemigos, hasta que Rabá Yohanan ben Zakkai los regañó. Le dijo al santuario: santuario, santuario, ¿por qué te asustas con estos signos? Sé de ti que finalmente serás destruido. Y Zacarías, hijo de Ido,
ya ha profetizado acerca de ti. Abre tus puertas, oh Líbano, porque el fuego puede devorar tus cedros. Esto lo podemos ver en Zacarías capítulo 11, verso 1, siendo Líbano una denominación para el templo. A partir del año 30, Dios dejó de dar su aprobación en Yom Kippur. El hilo escarlata ya no se volvió a poner blanco. El Eterno ya no estaba dispuesto a aceptar el sacrificio de Yom Kippur. A partir del año 30, ya en la era común, el Eterno dejó de morar en el templo, que 40 años después fue destruido. ¿Recuerdas lo que sucedió en el año 30 en la era común? Fue cuando murió nuestro Mesías Yeshua. A partir de entonces los rabinos tuvieron que reinventar el judaísmo de una manera que funcionara incluso sin la aprobación de Dios. Aunque mantuvieron los términos como judaísmo, Torá, la esencia había cambiado. Ya no era la Torá de Moisés. En cambio, ahora en adelante es la Torá oral. De repente ya no había necesidad de altar, el templo y las ofrendas de expiación y absolución. Lo que hay que entender es que tras la destrucción del segundo templo, la secta farisea se convirtió en el judaísmo rabínico que conocemos hoy en día. Ya no se basó en una revelación celestial divina como lo fue en la época de Moisés, los padres, los reyes y los profetas. Los nuevos líderes del mundo judío en ese momento decidieron intencionalmente separarse de las escrituras. Algunos de ustedes pueden encontrar eso sorprendente, pero eso es lo que describe el Talmud. Una historia famosa y definitoria que se encuentra en el Talmud babilónico en el Tratado de Baba Metzia, capítulo 59a al 59b, demuestra cómo la autoridad de los rabinos eclipsó la autoridad de Dios en su estimación y a todos los efectos despojó a Dios de su soberanía, convirtiéndolos a los rabinos en nuevos dioses, en una clase de tipo dioses. La historia describe el famoso debate entre el rabino Eliezer y el rabino Yehoshua sobre un horno para cocinar. El debate surgió de una pregunta hecha por un hombre que poseía un horno de barro. Lo agrandó partiéndolo en pedazos y luego volviéndolo a montar usando arena para crear un horno más grande. El debate presentado ante el Sanedrín fue si el nuevo horno era kosher o no kosher, es decir, puro o impuro. El Talmud especifica que el rabino Eliezer había presentado todos los argumentos imaginables y demostró que el horno era de hecho kosher. Pero la gran mayoría de los rabinos del Sanedrín no aceptaron sus argumentos y afirmaron que el horno no era kosher. Entonces el rabino Eliezer pasó a demostrar su afirmación utilizando signos sobrenaturales. Por ejemplo, dijo que si un algarrobo se desarraigaba milagrosamente, se replantaba en otro lugar de la tierra, o si un canal de agua fluía cuesta arriba. Pero el clímax de la historia fue cuando el rabino Eliezer gritó: si la halajá está de acuerdo conmigo, que se pruebe desde el cielo. Entonces relata el Talmud que luego una voz del cielo, es decir, Dios, habló desde los cielos y dijo: ¿por qué disputan con el rabino Eliezer, con quien la halajá, es decir, con la interpretación, siempre está de acuerdo? Es decir, Dios llamó desde el cielo diciendo que el rabino Eliezer tenía razón. Luego el rabino Yehoshua se puso de pie e hizo una de las afirmaciones más significativas en el Talmud y en el mundo judío, donde dijo: la Torá no está en el cielo. Entonces, bajo esta interpretación o esta historia del Talmud, Dios ya no tiene las riendas, ahora el mandato pertenece solo a los rabinos, quienes tienen todo el poder y el control, y Dios se queda afuera. El Talmud continúa diciendo que después del debate, Dios sonrió de acuerdo y dijo: mis hijos me han derrotado, mis hijos me han derrotado. Es decir, según la leyenda rabínica, Dios se sometió a la autoridad de los rabinos y por lo tanto, incluso admitió que sus decisiones no solo superaron la autoridad de Moisés, sino la autoridad de Dios mismo. A partir de entonces, Dios dejó de revelarse al pueblo de Israel como lo hizo en tiempos bíblicos. A partir de ese momento, el juicio y las decisiones de los rabinos son la nueva Torá, a lo que llaman la Torá oral. Durante los últimos 2000 años,
El judaísmo no se basaba en las escrituras, sino en las tradiciones y reglas inventadas por los rabinos. Para tratar de convencer a la gente, los rabinos enseñaron que en el monte Sinaí Moisés recibió dos Torá diferentes, es decir, la Torá escrita y lo que ellos llaman la Torá oral o la ley oral. Sin embargo, aquí es donde los problemas comienzan con la leyenda de la ley oral, ya que durante toda la Torá Moisés mismo no pudo responder a las preguntas de alajá, es decir, nunca Moisés tuvo que hacer una cierta interpretación sobre las palabras que Dios le había dado, sino siempre se remitió a Dios para que hacerle una pregunta a Dios y él esperaba una respuesta de Dios mismo. Eso significa que Moisés no tenía una ley oral a la cual referirse, que pudiera interpretar la ley escrita para él. Esto lo podemos ver en muchos ejemplos, como en Números 9, Levítico 24, Números 15 y 27, entre otros lugares. Además, la Torá misma nos muestra inequívocamente que el pacto de Dios con Israel en el monte Sinaí se basó solo en la Torá escrita. De hecho, en Éxodo 34:27 dice de la siguiente manera: entonces el Adón le dijo a Moisés, escribe esas palabras, porque de acuerdo con el tenor de estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. Aquí nunca se menciona una Torá adicional, ni ninguna tradición que se transmitiera de generación en generación. Entonces, ¿qué hicieron los sabios o los Hazal? Atascaron toda la ley oral directamente en el verso. ¿Cómo? Bueno, se les ocurrió un drash, es decir, una interpretación según la cual el significado de según en el versículo, según el tenor de estas palabras en hebreo, al P, es decir, en la boca, que significa ley oral o Torah Shebe al P. Es decir, esa interpretación proviene de una interpretación deliberada y distorsionada de una expresión hebrea común. Sin embargo, en el hebreo bíblico, al igual que en el hebreo moderno, el significado de las palabras según no es en la boca, sino como, de acuerdo o de acuerdo con. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en Génesis capítulo 43, versículo 7, donde dice según estas palabras, o en Números 26, versículo 56, donde dice según la suerte, o Deuteronomio 17, versículo 10, donde dice según la oración, donde ahí claramente dice al P. Algunos de ustedes probablemente se estarán riendo y preguntándose cómo podría tanta gente haber caído en esto. Pero debe de recordar que la Biblia no estaba disponible para la gente común en ese entonces, que no podía leer o escribir por sí mismos, sino que estaban sujetos a la interpretación de la autoridad rabínica. Otro método por el cual los rabinos intentaron forzar la idea de la ley oral sobre las personas fue sacar una sola palabra en Levítico 26:46. En su contexto dice lo siguiente: estos son los estatutos y juicios y leyes, Torot, que el Eterno hizo entre él y los hijos de Israel en el monte Sinaí por mano de Moisés. Las leyes Torot, según los rabinos, se refiere a una ley escrita y una ley oral. El problema es que esta interpretación pasa por alto el contexto obvio, ya que el libro de Levítico explica cuáles son estas leyes: la ley de la ofrenda quemada, la ley de la ofrenda de la carne, la ley de la ofrenda por el pecado, la ley de la ofrenda por transgresión, la ley de ofrenda de sacrificio, la ley de ofrenda de paz, la ley de la plaga, de la lepra y más. Estas son esas leyes. Una Torá, que es una tradición oral, no se menciona en ninguna parte. Y está claro en el contexto que Moisés no está hablando de nada por el estilo. Hay otra sección famosa que fue sacada de contexto para establecer su autoridad, poder y control sobre la gente común, basada en esto. En primer lugar, en 7 palabras de la porción de Shoftim en el libro de Deuteronomio.
según todo lo que te informan. Deuteronomio 17:10. Entonces, ¿de qué habla realmente Moisés en esta parte de Deuteronomio? El pueblo de Israel acaba de salir de Egipto y convertirse en una verdadera nación. Y al igual que cualquier país nuevo, existe una necesidad de fuerzas de orden, como las policíacas y los jueces, que crean orden y protegen a la nación, detengan a los criminales y procesen a los acusados, cosas que Israel aún no tenía en ese momento. Por otro lado, esta porción, Moisés nombra oficiales, jueces y guardias entre la gente. En Deuteronomio 16, versículos 17 al 20, dice lo siguiente: jueces y oficiales te harás en todas tus puertas, que el Eterno tu Dios te da, en todas tus tribus, y juzgarán al pueblo con justo juicio. Y serán, cuando los oficiales hayan terminado de hablar a la gente, que harán capitanes de los ejércitos para dirigir a la gente. Y vendrás a los sacerdotes, los levitas y al juez que habrá en aquellos días, y preguntarás, y te mostrarás la sentencia de juicio, y harás según la frase que ellos del lugar que el Eterno escoja, y observarás según todo lo que te informe. Moisés le explica al pueblo de Israel si tienen una disputa con alguien que se ha robado un burro, o alguien que ha maltratado a tu hija, tiene alguien que recurrir a los oficiales, los sacerdotes y los jueces que residen en la corte. Esto no tiene nada que ver con los rabinos o con aquellos que tienen la autoridad espiritual para decirnos cómo vivir. Como pueden ver, el término rabinos ni siquiera se menciona en esta sección. Entonces, es crucial entender que el Talmud y el Antiguo Testamento o el Tanaj se contradicen cientos de veces, de manera inequívoca e incluso vergonzosa, lo que no se puede resolver. Esas contradicciones prueban que el espíritu de Elohim no pudo haber inspirado la escritura del Talmud. Después de todo, un Dios perfecto no podría haber cometido errores como estos. Pero independientemente, no hay base ni histórica ni bíblica para probar que se le dio una ley oral a Moisés en el monte Sinaí. De hecho, un examen histórico y teológico demuestra que lo contrario es correcto. Después de todo, si la ley oral fue de hecho dada a Moisés en el monte Sinaí, el lector podría esperar ver miles de menciones de ella a lo largo de las escrituras. Sin embargo, Dios nunca lo menciona. Moisés tampoco usó el término de ley oral. Incluso Josué ben Nun, es decir, hijo de Nun, quien fue designado por Dios como el sucesor de Moisés, no proporciona ninguna indicación de una alhaja oral. Dios le dice a Josué que medite en la Torá, como dice en el capítulo 1, versículo 8 del libro de Josué, que puede observar, hacer de acuerdo con todo lo que está escrito en él, porque entonces harás tu camino próspero y luego tendrás buen éxito. Esdras, el escriba, quien reintrodujo la Torá al pueblo de Israel hace 2500 años, nunca escribió una sola palabra sobre ninguna ley oral. Ninguno de los profetas de los reyes de Israel se refirió a la oral. Nunca nadie habló de eso. No lo mencionó o incluso insinuó sobre su existencia. A decir verdad, no hay un solo verso en toda la Biblia en el que se menciona el término ley oral. Incluso nos gustaría señalar que las tradiciones antiguas de la nación de Israel se mencionan periódicamente en la Biblia, pero siempre de forma negativa. Por ejemplo, vean lo siguiente escrito por el profeta Isaías en su libro, capítulo 29, verso 13 al 14. Por lo tanto, el Señor dijo: en la medida en que estas personas se acercan con sus bocas y me honran con sus labios, pero han alejado sus corazones lejos de mí, y su temor hacia mí es enseñado por el mandamiento de los hombres. Por lo tanto, he aquí yo volveré a hacer un trabajo maravilloso entre esta gente, un trabajo maravilloso y una maravilla, porque la sabiduría de sus sabios perecerá
y la comprensión de sus prudentes se ocultará. Y eso también fue citado por Yeshua en Mateo capítulo 15, verso del 1 al 3. Entonces se acercan a Yeshua unos fariseos y escribas de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Él respondió y les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por causa de vuestra tradición? Y más adelante, en el verso 7 al 13, dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo me honra con labios, pero su corazón dista lejos de mí, y en vano me honran, enseñando como doctrinas y preceptos de hombres. Y llamando a la muchedumbre, les dijo: oíd y entended, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Entonces, acercándose los discípulos, le dicen: ¿sabes que los fariseos se sintieron ofendidos cuando oyeron esta palabra? Y él respondió y dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Entonces aquí Yeshua, la disputa que tiene con los fariseos es sobre justamente esta ley oral, porque ellos entendían que antes de comer se tenían que hacer como un tipo de purificación que no está en la ley escrita, es decir, en la Torá de Moisés, sino que era parte de la ley oral que ellos se habían inventado. Por eso ellos incluso dicen la tradición de los ancianos. Y Yeshua lo reprende diciendo: ustedes están inventándose tradiciones, doctrinas o costumbres de hombres, pero que no están en la ley escrita de Dios. Y esto es también un tema que trata Shaul de Tarso en sus cartas, en específico a los romanos y los gálatas, cuando habla de las obras de la ley, o que son traducidas como el hebreo, como Takanot, Geserot, Elajot, o los Maseja Torah, es decir, las ordenanzas, las provisiones, o los cercos alrededor de la Torah, escrita que los rabinos se inventaron, pero como hemos visto, esto no está escrito en ninguna parte de la Torah, o no se nos da indicación de que tengamos que hacer una Torah oral. Y para dar remate, por ejemplo, el profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Avigdor Chinan, nos dice lo siguiente: תסביר לנו למה אתה אומר שזה האבן היסוד ולא התנ"ך. אני יודע, אני אומר את זה ואנשים הרבה כועסים. אז בואו נזכור, אנחנו מדברים בינינו עברית, לא דיברנו עברית מקראית, לא אמרתי לך וילך, וישוב, ויקום, דיברתי איתך בעברית של חז"ל. התיאולוגיה שלנו היום היא לא התיאולוגיה של התנ"ך, היא התיאולוגיה של המשנה והתלמוד. ההלכה שאנחנו חיים לפי היום, כל אחד בדרך שלו, היא לא ההלכה של התנ"ך, היא ההלכה של חז"ל. De esta manera, con este video cerramos el tema acerca del Talmud y les recordamos, hermanos, que tengan mucho cuidado porque no es un libro, no es un documento ni tampoco son leyes que vayan a darnos un alimento espiritual, porque equivocadamente hay personas que consideran que el Talmud es como una especie de complemento a la Torá, cuando ya vimos que a veces incluso se contradicen. Si regresamos a los otros dos videos pasados, en donde hablamos de lo que el Talmud habla acerca de los gentiles y del propio Yeshua, hay que demostrar que casi el Talmud te dice: odia al no judío, mientras que la Torá te dice: ama a tu prójimo. Entonces ahí ya tenemos una contradicción bastante grave. También queremos recordarles que en tiempos de Yeshua, en el siglo I, ya existía lo que eran las leyes orales que se practicaban o se enseñaban entre los rabinos, y que Yeshua sí estaba en contra de ello. Estaba en contra de las leyes orales que los rabinos se inventaban, no de la Torá, que fue dada por el Eterno. De hecho, hay un capítulo donde Yeshua les dice: ustedes ponen mandamientos de hombres por encima de los de Dios. Entonces, es muy importante ver que Yeshua estaba incluso en contra de ello. Ya cuando llega Shaul de Tarso y que habla de las obras de la ley, ahí también está haciendo distinción entre lo que es la ley oral y la Torá del Eterno. Pero pasa que si no sabemos esta distinción, pues pensamos que tanto Yeshua como el mismo Shaul de Tarso están hablando en contra de la Torá.
pero esto no tiene nada que ver. Entonces, sí hay que tener esa distinción de ambos términos y no juntarlos para nuestra propia fe, porque nos vamos a dar después de topes en la pared si queremos juntar la Torá con las leyes orales. Les recordamos, hermanos, que tenemos nuestro Facebook y tenemos nuestro Instagram. En la parte de abajo se les dejará en la descripción los enlaces para que puedan entrar a nuestro Facebook y también a nuestro Instagram. Si este video te gustó, te invito a que lo compartas, te suscribas y le des like. Mi nombre es Israel Suárez, nos vemos la próxima.